Soy el pastor Juan José Gil. Sabes que enfrentarse o resistir al sistema es muy parecido al ejemplo que encontramos en 1 Samuel 17 con David enfrentándose a Goliat. Pudiera ser Goliat, pudieran ser muchos otros gigantes que había en aquella época. Los gigantes aparecen en la Biblia como eh, premonición o ejemplo de las grandes luchas que tendríamos que vivir los cristianos en sentido espiritual, no tanto como seres enormes, musculados y furiosos, sino fuerzas espirituales de maldad que intentan acobardarnos de manera que no vayamos contra ellos, que no los desafiemos, que por el contrario les tengamos miedo y no nos atrevamos a dar ese paso de fe que estaba dando el rey David antes de serlo, siendo un chaval enfrentándose a Goliat. Merece la pena reflexionar en estas cosas porque el combate sigue siendo real, los temores también, los enemigos también. Y nos enfrentamos a un sistema de muchos tentáculos, algo así como un gran monstruo que es capaz de atacar desde muchos frentes y atemorizarnos también, por supuesto, debido a su magnitud, debido a esa capacidad que tiene de emplear la fuerza o emplear la amenaza y demás. De nuevo, es Goliat contra David. Ahora, recuerda cómo David tomó 5 piedras del río y aquellas piedras eran su esperanza de derrotarlo, tardara más o tardara menos. Es decir, estaba dispuesto a emplearlas. Dios nos ha dado armas para no dejarnos llevar por la furia del gigante, sino más bien plantarnos firmes con la convicción de que en realidad la victoria es nuestra. La Biblia también nos habla al respecto y nos va a mostrar que efectivamente estamos llamados a ser como ese David, estamos llamados a ser vencedores contra todo espíritu, toda fuerza de maldad que intenta robarnos la vida, robarnos la libertad, robarnos todo aquello que ha sido concedido por Dios y que no deja de ser propio a través de Cristo de todos aquellos que hemos creído. Podemos tocar algunas escrituras, algunos textos que pudieran funcionar en nosotros como esas piedras, diría yo, aquellas piedras de río que tomara David. Nosotros también podemos tomar algunas de esas piedras de la escritura para prepararnos de forma que pudiéramos combatir adecuadamente al gigante, al sistema. Mira, cuando vamos a 1 Juan 5, capítulo 4 y capítulo 5, en el capítulo 4 nos encontramos con una afirmación muy interesante cuando nos dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y es así porque nacer de Dios significa que ahora somos ciudadanos del reino celestial. Por tanto, no somos de este mundo, ahora pertenecemos a un reino que es superior. No solo superior en fuerzas, sino en todos los sentidos, en caridad moral, también en eternidad, por supuesto, ya que todo lo que hay en este mundo, todo lo terrenal, incluido el sistema, es vanidad. Es solo por un rato, es solo por un tiempo. Después desaparecerá y no habrá más memoria de él. Mientras que nosotros al nacer de nuevo, al nacer de Dios, traemos la ciudadanía celestial. Y eso ya nos da una posición de superioridad contra el mundo y contra el sistema. Eso no lo olvidemos. Después sigue diciendo la Escritura algo muy interesante, que es también una posibilidad enorme de victoria para nosotros. Y es que nuestra fe en Cristo es lo que nos hace vencedores.
¿Quién es, dice ahí la Escritura en 1 Juan 5, quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es nuestra fe en Él, nuestra identificación con Él, porque como Él es, así somos nosotros en este mundo, diría también, escribiría el apóstol Juan. Como Jesús es, como Hijo de Dios, también nosotros, al haber nacido de Dios, somos en este mundo. Por tanto, nuestra capacidad para derrotar al enemigo es real, es contundente y es por la fe. Fíjate cómo Jesús venció literalmente todas las fuerzas del enemigo y Él les dio a sus discípulos esa autoridad, al decirles, os he dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Es decir, como hijos de Dios y como creyentes en Cristo, contamos sin duda con esa capacidad, con esa posibilidad. Es decir, si confiamos de verdad, entonces efectivamente vamos a vencer. Entonces podemos contar con que nuestras fuerzas serán mayores que las del sistema. Es decir, tendremos la capacidad necesaria y suficiente para poder derrotarlo. También Jesús nos anunciaba, acuérdate cuando Jesús hablaba con sus discípulos en esos últimos momentos, en sus últimas enseñanzas, y les decía, en el mundo vais a tener aflicción, pero confiar que yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Fijaros cómo esas victorias que proceden de la paz, tener paz. Jesús trataba de que los discípulos entendieran esta realidad. Si el enemigo nos pone en huida, en el sentido de interior de atemorizarnos, si nuestro espíritu cae bajo ese miedo, ese temor total, entonces ganará ventaja sobre nosotros, porque es como un león rugiente que anda buscando una presa. Y basta con que la presa salga corriendo para que el león se active a perseguirla. Ahora bien, cuando somos capaces de mantener la paz, cuando somos capaces de entender que Cristo está en nosotros, sí, es posible que tengamos que mudarnos, es posible que tengamos que buscar formas de evitar esa confrontación. Es posible que tengamos que huir de una ciudad a otra, como Jesús decía, cuando os persigan a una ciudad, huid a otra, o ir a los campos, o ir a los montes, que también aconsejaba Jesús. Pero en el espíritu no podemos temer, porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Por tanto, no tenemos que tener ese miedo metido en nuestro cuerpo acerca del sistema, acerca de su poder, acerca de su capacidad de control. No. Tenemos que entender que estamos en una guerra, en una lucha espiritual y que nuestra paz tiene que prevalecer. La paz vence al temor. Y es la paz por la fe que tenemos en Cristo. Y es la paz por el conocimiento que tenemos de nuestra identidad. El que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Esto es lo que nos dice 1 Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Fijaros la paz que tenía David cuando enfrentaba a Goliat, hasta el punto de decir, no soy yo el que te voy a vencer a ti, Dios te va a vencer y me va a dar a mí la victoria. Esa es la realidad en la que nos movemos y esa es la actitud con la que nos tenemos que enfrentar a estos enormes desafíos. Por otra parte, Pablo escribía, como leemos en algunos textos como Romanos 8, acerca de cómo podemos sostener la victoria. Por supuesto, en Romanos 8 nos va a decir que
En el amor de Cristo somos más que vencedores. ¿Vencedores sobre qué? Sobre las amenazas, sobre las posibilidades que tengamos de ser derrotados. Estamos por encima, no por debajo. Nuestra situación es de superioridad, no de inferioridad, y por tanto no tenemos que tener ningún miedo. Así concluye Romanos 8 en el versículo 37. Antes más, antes mejor, antes bien, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por tanto, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos puede separar del amor de Dios. Por tanto, vencemos todas esas amenazas del enemigo. Esa es la realidad en la que nos movemos y eso es como tenemos que verlo y considerarlo. Por supuesto, cuando Dios nos da la oportunidad de hacerle bien al enemigo, también nos está dando una victoria sobre él. Por eso el apóstol Pablo escribía que no nos dejemos llevar por lo malo, sino que hagamos el bien para vencerlo. ¿Ves? Todas estas cosas son importantísimas a tener en cuenta, porque Dios nos está asegurando la victoria. Y en los días finales, cuando estemos en el gobierno de la bestia, literalmente, cuando ya veamos que todas las cartas se han destapado y estamos realmente enfrentándonos a ese serio enemigo, ahí en el capítulo 12 de Apocalipsis nos revela que nosotros hemos vencido. Los que hemos creído en Jesús hemos vencido. Y nos da tres razones o tres armas con las cuales hemos vencido. Lo primero que dice es por la sangre del Cordero. Es decir, el sacrificio de Cristo nos perdonó y nos ha declarado vencedores. Y por tanto estamos en una posición de fuerza. La fuerza que está en nosotros es superior por la sangre, porque ahora la sangre de Cristo nos ha limpiado, nos ha purificado, nos ha reconciliado con Dios, nos ha perdonado todos los pecados y nos ha hecho dignos del reino celestial. Por tanto, eso nos pone en posición de superioridad. También nos va a decir que nuestra palabra, la palabra del testimonio, como la de David, cuando le declaraba al gigante, te voy a vencer, yo soy tu vencedor. Con esa contundencia que por su fe en Dios, su confianza en él podía declararse vencedor, también nosotros, con la palabra, con el testimonio, nos podemos declarar perfectamente vencedores de ese sistema, vencedores del gobierno de la bestia, vencedores de todo aquello que se quiera interponer y que quiera, de alguna forma, derrotarnos, deshacerse de nosotros e impedir que seamos declarados finalmente como vencedores. Estamos aquí para vencer, no para ser vencidos. Así que ahí tenemos esa declaración muy importante de que no importa si el gobierno de la bestia levanta guerra contra nosotros y aparentemente parezca que nos está venciendo. En realidad, la victoria será nuestra, como se verá al final. Aunque, también como dice ahí en esa escritura de Apocalipsis 12, cuando nos afirma que le hemos vencido, también, y esto es importante de considerarlo, porque hemos sido capaces de menospreciar nuestra vida hasta la muerte. En otras palabras, estamos por encima de la muerte. Ni siquiera el miedo, el temor a la muerte nos puede detener, porque ya tenemos la victoria en Cristo. En fin, todas estas cosas
debemos reflexionarlas para que no nos dejemos llevar por el miedo, ya que esa es el arma favorita del enemigo. Si nos tenemos que enfrentar al sistema, tengamos en cuenta que lo haremos en calidad de vencedores. Y de hecho ya lo estamos haciendo, porque ya nos tenemos que estar enfrentando a sus amenazas, a todos aquellos programas, agendas y demás que tratan de coartar nuestras libertades, de someternos e infundirnos temor. No temamos, mayor es el que está en nosotros. Hagamos como David, enfrentémonos con confianza, sabiendo que la victoria es nuestra. Dios finalmente nos declarará vencedores. Que el Señor os bendiga.